Muhammad Ali contra Mike Tyson. Probablemente el combate más deseado por los amantes de los pesos pesados del boxeo. Sin duda, hubiese sido un enfrentamiento que no dejaría indiferente a nadie. El poder de Mike Tyson contra la agilidad de Muhammad Ali. ¿Quién ganará? A continuación, desciframos las claves de este combate imposible. Muhammad Ali, The Greatest, el boxeador más grande de todos los tiempos, conocido por sus habilidades dentro y fuera del ring. Un icono de su época que aún a día de hoy mantiene su legado. Vuela como una mariposa y pica como una abeja. Así denominaba él mismo su boxeo, y efectivamente, así era. Mike Tyson, Iron Mike, uno de los boxeadores más explosivos de la historia, y aún hoy el campeón del mundo más joven de los pesos pesados de todos los tiempos. Un luchador temido por todos, con una tremenda pegada, una velocidad impropia para su peso y una defensa impenetrable. Basándonos en sus características, tenemos dos boxeadores antagónicos. Ali cuenta con la ventaja teórica de ser mucho más alto y con un mayor alcance. Ambos manejan una guardia ortodoxa y su récord es similar, aunque el porcentaje de knockouts de Tyson es mayor. Sin embargo, todo esto no quiere decir nada, dado que, como veremos, el estilo de boxeo de ambos es complementario, y de haberse disputado la pelea, hubiese sido seguro un gran espectáculo. Por un lado tenemos a Ali, con uno de los mejores juegos de piernas que se ha visto en un peso pesado sobre el ring. Esto, sin duda, sería crucial a la hora de evitar las embestidas de Mike Tyson. Si hablamos de los inicios de Ali, debería de llevar el combate en la larga distancia, manteniendo a Tyson a raya a base de su brutal jab y su 1-2, tal y como hizo como cuando se coronó campeón del mundo contra Sonny Liston. Recordemos que aunque él dijese que picaba como una abeja, en realidad hubiese sido más correcto comparar su golpeo con el zarpazo de un tigre, dada su velocidad, potencia y precisión. El joven Ali era un maestro de la distancia. Sabía en todo momento lo que más le convenía, cuándo lanzar sus golpes y cuándo fintar con su incomparable movimiento de cabeza, que si bien fue muy criticado en su época, a día de hoy podemos decir que era muy efectivo debido a su agilidad sobrehumana. Parecía que Ali hacía todo al revés, no se cubría correctamente, no apoyaba de manera estable sus piernas y sus golpes parecían más rozar al rival que impactarle. Pero todo esto era compensado con su increíble talento, su gran inteligencia y su tremenda agilidad. Los golpes de Ali eran impredecibles, seguían extrañas trayectorias y cortaban al rival. Parecían con poca potencia, pero venían desde el cuerpo de un peso pesado. Su juego de piernas le hacía estar siempre en alerta, siendo imposible de alcanzar para sus rivales, más lentos y con menor alcance. Una vez que se metían en su guardia, Ali era capaz de esquivar los golpes por centímetros con sus enormes reflejos y contragolpear con gran agilidad. En definitiva, un boxeador con la pegada de un pesado y la movilidad de un peso medio. Por otro lado, tenemos a Iron Mike Tyson. Su explosividad era tan tremenda que en su mejor época la mayoría de sus combates finalizaban por KO en los primeros asaltos. Las combinaciones de Tyson eran largas y contundentes. Cuando estaba en corta distancia, tenía la capacidad de colocarse en una guardia neutra, mediante la cual podías estar terribles golpes curvos y uppers con la misma potencia en ambas manos. Iron Mike te podía noquear con cualquiera de sus puños y con cualquiera de sus golpes. Sus legendarios knockouts podían venir desde cualquier combinación y trayectoria. Tras un simple 1-2, con un hook al hígado,
un crochet a la cabeza y la especialidad de la casa, el hook seguido de uppercut con la misma mano. Tyson era un asesino del ring, y aunque la mayoría de la gente solo se fijaba en sus espectaculares knockouts, su trabajada defensa era aún más importante dada su mermada estatura. Como era un peso pesado pequeño, su entrenador Cus D'Amato le enseñó cómo penetrar en la guardia de sus rivales, recortando la distancia para así poder llegar a alcanzarles. Miles de horas de entrenamiento le habían conferido la increíble capacidad de esquivar los golpes a la par que avanzaba hacia su rival, para colocar sus poderosas combinaciones. El truco estaba en el continuo movimiento de cabeza mediante el cual eludía los ataques de sus oponentes, mientras lanzaba potentes golpes que salían desde sus piernas y su bien asentada cintura. Si nos fijamos en rivales similares, sabemos que Ali se enfrentó a un boxeador de características muy parecidas a Tyson. Su nombre era Joe Frazier. Ambos compartían su corta estatura, su poder y su movimiento de cabeza y cintura. Si bien es cierto que Ali ya no era el joven habilidoso que había maravillado al mundo del boxeo años atrás, sí que podemos hacernos una idea del planteamiento que tendría este combate. En el primero de sus enfrentamientos, la llamada pelea del siglo, Ali perdió su invicto ante Smoking Joe, tras un durísimo combate donde Frazier demostró todo su poder, llegando incluso a noquear a Ali con una tremenda izquierda. En el segundo combate, Ali realizó los ajustes necesarios y no subestimó a su adversario, llevándose finalmente la victoria por decisión unánime. En su tercer y último combate, el famoso Thriller in Manila, de nuevo Ali se llevó el triunfo cuando el equipo de Frazier tiró la toalla en el asalto 14, del que ya es reconocido por todos como uno de los combates más duros de la historia. Con todo lo que hemos visto, podemos intuir cómo sería un combate entre ambos púgiles en el mejor momento de sus carreras. Por un lado tendríamos a Ali. Bailaría por el ring a la par que lanzaría su jab y su 1-2 para ir reduciendo poco a poco la energía de su rival desde una posición segura. De este modo podría ir mermando la capacidad ofensiva de Tyson hasta encontrar el momento adecuado para incluso llegar a noquearle, o en el peor de los casos, terminar ganando los puntos. Del otro lado estaría Tyson, que haría lo que mejor sabe hacer: esquivar el poderoso jab de Ali hasta encontrar un fallo en su defensa, penetrar con su movimiento de cabeza y lanzar todo su arsenal de golpes curvos y ganchos, con el objetivo de llegar a noquear a el más grande. Ambos boxeadores están entre los mejores de la historia en sus respectivos estilos. Ambos estilos son compatibles para brindar un gran combate, y el carácter mediático de estos campeones haría sin duda que fuese la mayor pelea de la historia del boxeo. Es una auténtica lástima que nunca podamos llegar a verlo. Elegir a un ganador es prácticamente imposible, pero no es descabellado apostar por una victoria por nocaut de Tyson. Su capacidad para esquivar los golpes y su inconmensurable poder podrían anular la táctica de Ali, haciendo que el combate terminase en cualquier momento. Pero Ali salió victorioso de numerosas batallas, peleando contra auténticos monstruos como Sonny Liston, Joe Frazier o George Foreman. Su inteligencia, agilidad y capacidad de adaptación harían que, de tener que elegir un ganador, probablemente fuese Ali el que se llevase la victoria a los puntos, o con un knockout por acumulación de golpeo. Esto ha sido Boxeo Hispano. Suscríbete para no perderte ningún vídeo.
Box.